Hola, ¿cómo están todos? Aquí estamos en nuestro podcast de la AMDD Chile. Estamos en los estudios de Agencia González y hoy recibimos a Guillermo Keri, socio abogado de Keri, con quien estuvimos también en nuestro congreso de MDD hace un par de semanas atrás. Y venimos hoy a repasar y actualizar la conversación que tuvimos con Guillermo ese día. En esa oportunidad, Guillermo nos estuvo contando sobre todo el revuelo que tenemos actualmente con la adecuación o restitución del artículo 8 dentro de la ley que tiene que ver con propiedad intelectual. Yo no soy la experta, así que para eso tenemos a Guillermo acá que nos va a contar. Guille, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y un saludo a todos los que están mirando este podcast. Y qué bueno que la MDD esté tan actualizada en temas que son muy importantes para Chile. Así que encantado de acompañarlos. Gracias, Guille. Nosotros estamos actualizados gracias a que trabajamos con ustedes, porque si no, sin ustedes no seríamos nada. Así que gracias también a Keri, que son nuestros abogados desde hace ya ¿cuántos años? ¿10 años más o menos? Bastante. Junto a Elías Mora. Bueno, Guille, estábamos conversando antes de partir el podcast que entre lo que hablamos dentro del Congreso de AMDD el 9 de junio y hoy a la fecha, hubo algunas modificaciones o hay novedades al respecto, sobre todo con este tema del artículo 8. Cuéntanos qué es lo que ha pasado al respecto. Bueno, quizá repasar qué es lo que es este famoso artículo 8 y por qué es importante para algunos y por qué es un tema complejo para otros. Básicamente, lo que hace el artículo 8 de la Ley de Reconstrucción es introducir un artículo sobre la inteligencia artificial que estaría permitiendo, a través de una excepción a los derechos de autor, que hay un tratamiento y minería de textos y datos para entrenar algoritmos de inteligencia artificial. Y eso, según muchos, atentaría contra los derechos de propiedad intelectual y de los autores. Si quizá, para ponerlo en contexto, ¿por qué es importante esta discusión y qué es lo que está en juego? Eh, Hay muchos que han propuesto esta excepción a los derechos de autor porque es importante que Chile desarrolle capacidades en inteligencia artificial. Cuando uno habla de capacidad de inteligencia artificial, generalmente uno está acostumbrado a hablar de son importantes los datos, tenemos que tener datos propios y entrenar nuestros modelos con datos chilenos, pero a veces se olvida un componente que es tremendamente importante, que es generar en Chile capacidad de cómputo. Y para eso tenemos que ser atractivos para multinacionales y para también chilenos que quieran invertir en esta capacidad de cómputo. Hoy día Chile tiene una ventaja estratégica, yo creo que temporal, porque tenemos el desierto de Atacama, tenemos en el sur el viento y eventualmente hidrógeno verde, que además de la estabilidad institucional, económica, que nos hace muy atractivo para muchas empresas extranjeras y también para empresas chilenas, de en el desierto de Atacama o en el sur instalar estos centros de cómputo alimentados por el sol del desierto de Atacama y con batería o en el sur, que permite efectivamente generar estas capacidades a muy bajo costo. Por un lado, para que esto sea más atractivo para estas empresas, se ha propuesto esta excepción de la minería de textos y datos, que básicamente permite a los algoritmos de inteligencia artificial entrenarse para poder generar los resultados que la gente quiere. Por otro lado, muchos se sostienen con cierto grado de razón que al hacer o al entrenar a la inteligencia artificial con obras de terceros, se está generando una injusticia porque hay una explotación encubierta de esas obras. O sea, cuando, por ejemplo, le digo a el algoritmo, a chat, que me diga con la ley de, no sé, Terminator, cuáles fueron las principales noticias del Mercurio, no hay necesariamente una violación a la propiedad intelectual porque hay una voz contando de las noticias, pero sí hay una explotación encubierta que puede afectar al Mercurio, por ejemplo, en las suscripciones porque la gente empieza a reemplazar el diario por esto. Entonces dicen, oiga,
si aceptamos esta excepción, probablemente se van a estar afectando los derechos de propiedad intelectual. Ese es el contexto en que estamos discutiendo y esto es un problema que se está dando en todo el mundo. Guille, y yo me voy a hacer pasar como por la audiencia porque probablemente tengo las mismas preguntas que tiene la gente que está viendo el podcast. Em, Cuando uno habla de esta regulación, ¿cómo crees tú que se van a establecer los límites? ¿Cómo es esa discusión? ¿Cuánto tiempo puede llegar a tomar? ¿Y cómo deberíamos nosotros como sociedad en el fondo comportarnos, dado que es muy probable que esta regulación o llegue de manera prematura, digamos, porque es necesario sacar una ley pronto y después vamos arreglándola en el camino? ¿O llegue muy tarde porque estamos esperando hacer la ley perfecta y entonces llegamos mucho después? Yo entiendo que tú manejas mucha más información que nosotros al respecto. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cuál es tu sensación al respecto? Mira, lamentablemente en esto no podemos jugar en 2D, ¿ah? De estudiar más la ley, verla que salga bien, etcétera, sino que en 3D donde el elemento temporal pasa a ser importante. Chile hoy día tiene una ventaja que yo estimo que va a ser temporal, porque cuando se actualiza la empresa en la generación de chips y eventualmente un SpaceX empiece a generar capacidad de cómputo en el espacio, que básicamente va a ser ilimitado, el atractivo que tiene hoy día Chile en el desierto de Atacama o en el sur ya va a dejar de ser relevante. Entonces, si no generamos estas capacidades físicas ahora y nos dedicamos varios años a discutir una ley, es posible que se nos acabe esta ventana de oportunidad. Pero por otro lado, hay que ser realistas, que hoy día la inteligencia artificial, y esto no es un problema de esta ley, sino que está tensionando la creación humana al final. Hoy día nuestros hijos están haciendo sus tareas con ChatGPT o con Claude. Los profesores están empezando a corregir esas tareas con Claude y al final el mundo se va a convertir en tu inteligencia artificial con mi inteligencia artificial. Y eso, a mí, yo temo que si es que no enfrentamos este tema un poco más orgánico a nivel planetario, se va a perder la creatividad humana. Entonces, es un poco lo que está en juego hoy día. Pero ese tema no lo vamos a resolver con esta ley y es un tema que probablemente todo el mundo se tiene que poner de acuerdo. Porque ponte tú y decimos, mira, no resolvamos esto ahora, hagamos una discusión a fondo y veamos lo que dice la ONU o todas las jurisdicciones del mundo en que se pongan de acuerdo. Es posible que no seamos tan atractivos para empresas que generan capacidades de cómputo para instalarse en Chile y esas inversiones se vayan a Argentina u otros lugares, quizás que van a ser más atractivos de nosotros. Hoy día el presidente Milei, de hecho, está proponiendo personalidad jurídica para los agentes. Los agentes son básicamente personas cibernéticas o creadas por la inteligencia artificial que van a tener autonomía sin un humano en el círculo o human in the loop, como se dice, y van a empezar a tomar decisiones por sí mismos. El presidente Milei está diciendo, ¿por qué no le damos personalidad jurídica a estos agentes para que puedan constituir una sociedad de responsabilidad limitada y los humanos o las empresas detrás no sean responsables? O sea, básicamente está diciendo, instálense acá que van a tener chip libre, lo que es muy atractivo para empresas de inteligencia artificial. Entonces, esta discusión se está produciendo hoy día y si nosotros no generamos capacidad de cómputo en Chile, el día de mañana vamos a depender de o un cable chino o un cable americano, o muchos de ustedes, los que están escuchando esto, hace una semana tuvieron la frustración de haber bajado el Fable 5 en Claude y que de repente por una instrucción de una ordenanza ejecutiva del gobierno americano digan, Fable es muy peligroso, no está disponible para los que no son americanos y perdemos competitividad. Entonces, es muy importante que nosotros desarrollamos en Chile estas capacidades físicas, o sea, no es solamente datos, sino capacidades de cómputo en el desierto de Atacama, en el sur, porque si el día de mañana nos cortan
los cables al mundo, vamos a tener nuestras propias capacidades de cómputo en nuestro territorio. Vamos a tener capacidad de poder eh, localizar y customizar datos que son propios de Chile para mejorar los resultados que son propios de nuestro entorno. Vamos a tener la capacidad de atraer grandes cantidades de dinero a nuestro país con eh, trabajo o empleo calificado. Vamos a poder generar capacidades también en torno a estos temas en Chile. Esta capacidad de cómputo se podría em, compartir con universidades, darle ciertos créditos, o sea, nos dan capacidades físicas tremendamente importantes para desarrollarnos. Esto obviamente lo tenemos que hacer con una forma de proteger los derechos de propiedad intelectual, pero tampoco pasarnos para el otro lado. Hay legislaciones que han sido muy proteccionistas y que las empresas de inteligencia artificial han arrancado de esos países. Y por lo tanto, encontrar ese equilibrio es tremendamente complejo, ¿no? Y desde una perspectiva práctica, quizás también decir que, ponte tú que digamos, ¿saben qué más? Vamos a poner unas barreras enormes a la propiedad intelectual, vamos a crear, no sé, licencias obligatorias, medidas de transparencia o otras cosas que en otros países, cuando se han implementado, han ahuyentado estas inversiones, pero al final los autores chilenos no van a tener necesariamente una solución, porque si esos servidores se instalan en otro país, van a quedar igual como están hoy día, quizás con una ley fantástica, pero vamos a ahuyentar a estas inversiones. O sea, hay que tratar de buscar este justo equilibrio y que no es fácil, que sea aceptable por un lado para la empresa de inteligencia artificial y para otro lado por los autores. Y por otro lado, para todas las personas, digamos, o sea, nosotros como... Porque ahí tengo una pregunta. ¿Cómo este tema se cruza? Porque yo me imagino que sí, si no, dime que no, pero ¿cómo esto se cruza con todo lo que tiene que ver con la protección de datos del consumidor, que también hoy día sabemos que está así, súper en boga? ¿Hay algún punto en común, digamos? ¿Hay algún espacio que comparte? Me imagino que sí, no lo sé. Y además que es súper complejo porque todo este tema de la propiedad intelectual se maneja desde el Ministerio de Ciencia y todo el tema de la protección de datos se supone que desde la Agencia de Protección de Datos, que todavía no está constituida, pero si tenemos que asignarlo a algún ministerio de alguna manera es por el lado del Ministerio de Economía. Entonces, ¿cómo conviven esos mundos hoy día desde tu punto de vista? Mira, hoy día se están discutiendo varias iniciativas que pueden tener un impacto en esto. No es solo el artículo 8 para ver cómo generar este equilibrio entre inteligencia artificial y propiedad intelectual. También acabamos de aprobar una ley de datos que es bastante restrictiva y también hay un proyecto de ley que regula la inteligencia artificial en Chile, que también está amparada en el modelo europeo. Eh, Son legislaciones que uno podría decir son bastante proteccionistas de los derechos de los individuos. Pero por otro lado, si uno mira a Europa, está bastante o es menos atractiva que otros países en generar empresas de inteligencia artificial. Por ejemplo, el último año de la plata destinada a Venture Capital a temas de inteligencia artificial, había $1 trillón disponible para invertir. De ese $1 trillón americano, un 75% se fue a invertir en empresas americanas y solamente un 6% en Europa. Eso te demuestra que cuando tienes entornos legislativos muy restrictivos, hay pocos incentivos para hacer esos desarrollos en esa jurisdicción. Entonces, muchos dicen que si queremos tener un entorno amigable con inteligencia artificial, probablemente vamos a tener que ampliar las excepciones a la ley de protección de datos también, porque es una ley tremendamente restrictiva, que de hecho ahora la misma Unión Europea está viendo cómo retroceder en lo que había avanzado en inteligencia artificial. En materia de proyecto de ley de inteligencia artificial, la ley que tenemos es tremendamente restrictiva y amparada desde el miedo, y no es una ley habilitante. Entiendo que también el gobierno está pensando modificar esa ley con una indicación sustitutiva y que básicamente venga a eliminar algunas de las trabas
y a focalizarse más en los factores habilitantes y que puedan promover un mayor desarrollo en estas materias. Ahora, también tenemos que ser realistas en el mundo en que estamos. Hoy día hay dos superpotencias, China y Estados Unidos, peleando por la predominancia en esta materia. ¿Quién va a ganar la carrera en inteligencia artificial? Y no se pueden dar el lujo de tener legislaciones muy restrictivas porque automáticamente uno va a pasar al otro. Entonces, esa es una discusión entre perros grandes y sin desmerecernos a nosotros, pero estamos más de espectadores. O sea, lo que hagamos no va a mover mucho la aguja. Pero si lo que hacemos nos resta capacidades, es algo que vamos a lamentar por generaciones, porque no nos podemos quedar atrás en esta carrera. Y además que pocas veces en la historia hemos tenido una oportunidad así a nivel global. Y que piensa en algo, hoy día con nuestros dispositivos o nuestros celulares, tenemos acceso a casi todo el conocimiento humano y tenemos acceso a una capacidad de cómputo impensada. O sea, la democratización que eso genera es enorme, exceptuando obviamente las 7 empresas que van a ser dueñas del planeta por la capacidad de cómputo y los algoritmos que controlan, y las data, etcétera. Pero para el resto de la humanidad, estamos todos tremendamente democratizados porque tenemos acceso a estas herramientas que se están masificando en su uso. El chat se masificó mucho más rápido que Internet y eso te dice la capacidad de democratización que se está produciendo. Y eso va a cambiar la sociedad y tenemos que estar pensando en cómo se van a reescribir las normas de convivencia incluso entre nosotros, porque se va a producir mucha democratización. Eso sí, el peligro que vamos a estar controlados por no muchas empresas que van a controlar estos algoritmos y la data y la capacidad de cómputo. Hay empresas, de hecho, que han estado desarrollando como centros de datos que son para ellos mismos, bueno, que evidentemente está súper fuera del marco legal y que no están regulados por ninguna entidad ni nada, pero eso es cada vez más común también, justamente para no estar sujeto a la norma, regulación o información o restricciones que nos quieran poner esas otras empresas. Y ese es otro tema, cómo se va a regular esa parte, qué sé yo. Pero perdona, en ese punto tampoco tenemos que ponernos em, tan extremistas en los argumentos. Hay legislaciones como Singapur que son tremendamente abiertas a la inteligencia artificial y lo tienen como un eje de su país. Estados Unidos e incluso Europa tiene estas medidas de excepcionar la minería de textos y datos. Creo que hay una legislación que es la inglesa, que es más bien restrictiva en la minería de textos y datos, que solamente las permiten para fines científicos. Pero diría que hay mucho consenso en entregar la capacidad a los algoritmos y a estas empresas que están procesando estos datos y la capacidad de hacerlo. La gran diferencia se está produciendo en la forma en que se usan esos datos. O sea, por el lado del input o la alimentación, hay bastante consenso en el mundo de que hay que permitirlo, que es un poco lo que hace el artículo 8 chileno. Lo que el artículo 8 chileno no está regulando es el output, en cómo vamos a tomar medidas para restringir que se vulneren los derechos de propiedad intelectual. Si algunos dicen, vamos a regular solamente la excepción y vamos a dejar que sigan operando las reglas generales en materia de propiedad intelectual, como el caso de Singapur, un poco como el caso de Japón, que no es que estemos hablando de una isla en medio del océano que no tenga ningún estado regulándola. O sea, son economías tremendamente sofisticadas y que llevan la delantera en estos temas. Y de las medidas restrictivas, hay distintas que se están proponiendo. Una, por ejemplo, son medidas de transparencia. ¿Qué significa eso? Que cada vez que un algoritmo use alguna obra que está protegida, arme una especie de catálogo o referencia. Para este resultado me basé en tal y tal y cual obra. O sea, citar la fuente.
Hay otras que se están usando en Europa que se llaman las opt-out, que entiendo que hay ciertos consensos ya en Chile eventualmente avanzar en un sistema de opt-out. ¿Y el opt-out qué significa? Es que cada persona va a poder ponerle una especie de sello de agua electrónico a sus obras diciendo, mire, no quiero que los algoritmos de inteligencia artificial se entrenen o usen mi obra para entrenar sus modelos. O sea, básicamente un sello de agua. Hay otras normas que están promoviendo licencias obligatorias. Cada vez que usted toque mi obra, me tiene que pagar, porque usted nomás se está llevando la plata. Hay otras propuestas de crear asociaciones de gestión colectiva como la SCD, que determine qué obras están siendo usadas y se cree este fondo que va a repartir entre los distintos autores. Y otras más como el modelo americano, que son normas de fair use, o sea, de uso legítimo, que básicamente decir, mire, usted va a poder hacer esto en la medida que no haya una explotación encubierta. Y por explotación encubierta entienden que hay tres elementos básicos. Uno, que el entrenamiento tiene que hacerse sobre bases lícitas, o sea, que has tenido un acceso lícito a las mismas. O sea, si la base que usaste, o el corpus, como se dicen, es ilegítimo, se contamina toda la cadena. Después, para determinar cuándo hay explotación encubierta, hablan de una combinación entre transformatividad y afectación económica. Por ejemplo, si en el ejemplo que habíamos al principio, Arnold Schwarzenegger te da las noticias del New York Times o del Mercurio en su voz ahí en el auto, hay una transformatividad enorme, porque en el fondo dejó de ser lo que la obra es, no es una fotocopia, como en los casos de los clipping o otros casos que son más evidentes. Pero hay afectación económica porque le está quitando suscriptores al Mercurio o al New York Times. Entonces, a pesar de que hay alta transformatividad, pero hay afectación económica, al menos en Estados Unidos podría configurarse algún ilícito. Entonces, hay elementos que son obviamente más reactivos, como el fair use, que se están usando también para resolver estos temas. ¿Cuáles son las ventajas de uno y otro? Mira, yo creo que va a depender mucho de la eficiencia en la capacidad de cómputo. Nosotros somos atractivos porque somos eficientes energéticamente y para enfriamiento. Pero si tú le agregas algunos de estos elementos como el opt-out, la licencia obligatoria o estos temas de indexar las fuentes, igual hay un riesgo de que seamos menos competitivos porque le estamos exigiendo más capacidad de cómputo al algoritmo para detectar esa fuente o esa licencia obligatoria, etc. Y eso te genera mayor cómputo, mayor tokens. O sea, al haber mayor tokens, podríamos perder competitividad. Entonces, por eso, a veces que cosas que son técnicamente factibles pueden restar la capacidad de cómputo. Oye, Gigi, espérate, y hay una parte que es como un paso antes, porque acá estamos hablando ya de cuando se está armando la ley y todo, pero como enfocándonos en nuestra industria de marketing, nosotros AMD, marketing digital, qué sé yo. El tema del registro de la propiedad intelectual, que yo creo que es el primer paso para poder uno de alguna manera como protegerse frente a lo que pasa en términos regulatorios. Em, Nosotros dentro de nuestra industria siempre hemos estado escuchando los problemas que existen con las licitaciones, las productoras de eventos, las agencias de publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y existen algunos mecanismos de registro de las ideas, ¿no? Y ahí yo creo que falta mucha información en la industria porque uno podría en estricto rigor hacer el registro de una campaña, hacer el registro de una propuesta, de un evento o cualquier idea creativa en estricto rigor se podría registrar. Em, entonces, una recomendación para las empresas y para los autores, en el fondo, para los dueños de las ideas, frente a este escenario, podría ser que primero se dediquen a registrar todo, dado que no sabemos qué va a pasar en términos regulatorios en el corto plazo, porque esto se va a empezar a mover pronto, ¿o no? ¿Tú crees que, porque hay inversión igual, o sea, hay que invertir plata, hay que invertir tiempo,
gente que vaya a tener que dedicarse a eso exclusivamente, o no vale la pena, o ¿qué Mira, opinas ahí? esta norma no está cambiando las reglas generales. O sea, si hay una explotación encubierta o alguna forma de abuso de tu derecho de autor, tú incluso podrías ejercer ciertos derechos hoy. Eso no cambia mucho. Lo que pasa es que obviamente hay asimetrías, pero a los autores les cuesta mucho ir a demandar, no sé, a Anthropic en Estados Unidos. Entonces, por eso se está buscando una forma que genere ciertos equilibrios. Los derechos de autor, los registros son principalmente para fines de oponibilidad a terceros, o sea, son más bien formales, pero el acto de la creación es el que te genera el derecho. Las marcas siempre es bueno registrarlas, porque puede haber infracción en línea o en el mundo real. Y eventualmente uno puede proteger algunos temas relacionados a esto incluso con patentes, como unas patentes de sistema. Ahora, sí me gustaría hacer una reflexión en torno a la protección y lo que podría empezar a pasar con la creación humana. Se ha discutido mucho quién es el dueño de la propiedad intelectual generada eventualmente por inteligencia artificial. Entonces hay teorías que al principio decían esto es de la empresa que creó el algoritmo, porque fueron los creadores del algoritmo, entonces, pero eso yo diría que hoy día no aprendió. ¿Ah? Lo segundo y que hoy día es bastante conocido es esto es una herramienta. Entonces, como siempre se supone que hay un human in the loop, un humano en el círculo, esto es una herramienta como el Word, como el Excel. Si tú haces una obra en Word, no es que sea de Microsoft, sino que es tuya porque usaste el Word. Pero ahora estos conceptos se van a estresar por dos razones. Primero, cuando hay un humano en esta cadena, pero el humano se restringe a hacer un prompt, los resultados de la inteligencia artificial cada vez van a ser más parecidos entre sí. ¿Y qué significa esto? Que la, la independencia de esa creación nueva o la originalidad va a ser cada vez menor, porque en el fondo los resultados van a ser tan parecidos porque se están entrenando con los mismos datos que el día de mañana tú vas a querer ejercer un derecho exclusivo sobre esa creación y van a decir, oye, ya, pero no tiene ni una gracia. Si el mismo resultado que le está dando todo el mundo por este algoritmo, por ejemplo, de ChatGPT. Pero hoy día con la era agéntica, cuando los agentes van a hacer lo que están creando esto, las nuevas obras, va a ser muy difícil decir, bueno, acá hay una creación humana. Pero en realidad el agente es el que está creando la nueva propiedad intelectual y probablemente, como no es una creación del intelecto humano, no va a tener protección. Hoy día, 2/3 de la navegación del tráfico de Internet no son humanos, son bots y son agentes y subagentes de inteligencia artificial. Entonces, esto está cambiando radicalmente y por eso, claro, yo le meto una sensación de urgencia a de que no podemos perder esta ventana de oportunidad para aprobar este artículo 8, pero al mismo tiempo hagámoslo de una forma en que miremos la creatividad humana, que no desincentivemos que los artistas, los autores sigan creando, porque si no al final va a ser el que va a ganar el que tiene la mejor inteligencia artificial y no el mejor intelecto. Claro. Y para nuestra industria, porque tú muchas veces durante la conversación mencionaste la palabra consenso, y la palabra consenso viene antes de que esto se plasme en un papel, probablemente mucho antes. Nosotros como industria de marketing, yo soy de la idea de que tenemos que sí o sí empezar a tener este tipo de conversaciones, pero de manera ampliada, con todas las asociaciones gremiales y las empresas, porque justamente creo que tenemos que generar consensos para poder, en primer lugar, autorregularnos antes de que vengan a ponernos una ley, y ojalá que la regulación que se haga sea en conjunto con nosotros y que nosotros, a raíz de nuestras discusiones y de los códigos que podemos ir generando previamente, de ética, de autorregulación, etcétera, podamos participar de esa construcción.
Entonces, ¿tú le recomendarías a nuestra industria que sí o sí empecemos a buscar esos espacios de autorregulación? ¿Crees que hay espacio para que nosotros podamos incidir y nos convenzamos de que lo podemos hacer? Porque es súper loco, pero todo el tema de la legislación en todo aspecto, ¿ah? Porque también ahora viene este cuento del sello de los alimentos extraprocesados y que nadie sabe, que se estaba discutiendo de hecho esta semana y era un misterio y resulta que eso va a tener un impacto brutal. Pero nosotros en general, las personas nos enteramos de las leyes ya cuando quedan meses de que entren en vigencia, ni siquiera cuando se promulgaron ni cuando se estaban discutiendo mucho menos. ¿Qué es lo que nos está pasando ahora con la Ley de Protección de Datos? Y afortunadamente en esto que tú estás diciendo del artículo 8 y todo lo que tiene que ver con regulación de inteligencia artificial, creo que todavía estamos a tiempo de poder incidir y ponernos desde ya con una agenda de aquí en adelante, digamos, ni siquiera con un límite, no es a 5 años, no es a 10 años, sino que es a partir de ahora tenemos que estar pendientes de esto para poder tener las conversaciones que correspondan. Em, entonces, ¿te parece relevante? ¿Crees que tenemos que convencernos de que eso sí es posible? ¿Debiéramos en estas conversaciones apoyarnos sí o sí en abogados? ¿O debiéramos tenerlas nosotros primero y después recurrir a un abogado para que el abogado nos ayude a darle forma a estas ideas de los marqueteros, digamos, de nuestra industria? ¿Cómo lo ves esto? Sí, es peligroso, mira lo que voy a decir, pero es peligroso que el abogado te determine la forma en que tú tienes que hacer un negocio. Sobre todo cuando estamos viviendo en el mundo de la disrupción. Los abogados somos buenos para meter miedo, para detectar riesgos. Pero este cambio es tan paradigmático en la humanidad que yo creo que sería un error anclarse y funcionar desde el miedo. Tenemos que ser capaces de mirar el diablo a los ojos y entender de qué se trata esto. Entonces yo creo que lo básico y primordial es entender muy bien de qué se tratan estos temas y empezar a utilizar las distintas herramientas de inteligencia artificial y educarnos en las capacidades. Este tema, por ejemplo, artículo 8, se ha mezclado con el reclamo de la ANP por los clippings y otras batallas que habían hace mucho tiempo por el espacio publicitario. Hay un juicio con Google. O sea, todos los temas se mezclaron en uno y no necesariamente tienen que ver. O sea, las medidas de minería de texto y datos no tienen nada que ver con la legítima aprehensión que tiene la ANP por el uso de sus contenidos. Son cosas un poquito distintas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender este tema, entender cómo funciona la inteligencia artificial, cómo se entrenan los modelos y efectivamente empezar a entender el aspecto estratégico. Hoy día estamos todos vaciando nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma en empresas que están chupando toda esta energía sin restricción alguna. Y eso pasaba antes con redes sociales, hoy día está pasando con estas empresas de inteligencia artificial. Y el valor de medida son estos tokens. El mundo se está tokenizando y no estamos reparando en la importancia estratégica de ser dueños de nuestros propios prompts, de nuestros contextos, de los aprendizajes que nosotros estamos haciendo en el uso de las distintas herramientas y en la data que le estamos entregando a esta herramienta. Se está discutiendo muy poco de los ZDR, que es Zero Data Retention Policy, de que debiéramos estar mucho más preocupados como empresas para poder el día de mañana diferenciarnos. Sí, yo creo que es muy importante entender qué está pasando con nuestra data, qué está pasando con nuestros contextos y cómo generar eventualmente capacidades para que no quedemos tan expuestos. Sí, yo creo que hay una reflexión muy profunda que deberían estar haciendo todas las empresas, no solo las de marketing, respecto de efectivamente si estamos, al adoptar esta herramienta, entregando nuestras ventajas competitivas o no. Entonces hay que entender esto porque puede tener implicancias mucho más allá del tema de propiedad intelectual, etc. Respecto a la industria propiamente tal,
es igual. Esto te abre una cantidad de posibilidades a la empresa de marketing directo de generar una cantidad de contenido, de ser capaces de tocar mucho más directamente a los consumidores que queremos llegar. Y efectivamente podrían eh, destaparse posibilidades para las empresas, que son los clientes, eh, inexploradas hasta hoy día. Ahora, obviamente hay que hacerlo con cierto respeto a los datos personales, a la dignidad humana y a los derechos de propiedad intelectual del tercero, pero lo importante es entender estas capacidades al máximo de cómo se puede usar. Cuando hayamos entendido estas capacidades tecnológicas, ahí empezar a generar desde la autorregulación, por lo menos en mi opinión, cuáles son o debiesen ser los, eh, los límites éticos eh, en que debiéramos funcionar, respetando la dignidad humana, respetando la confidencialidad o la privacidad, respetando los derechos de propiedad intelectual, y ser ustedes, desde la MDD o de la industria de marketing directo, de generaciones de contenidos de marketing, cuáles son los marcos en que la industria se debería mover. Un poco como el CONAR, pero en el mundo de, de- digital, del marketing digital directo. Ese modelamiento de conductas va a permitir que el día de mañana un legislador pueda tomar esos aprendizajes y eventualmente plasmarlos en la ley. Hoy día es re fácil, y yo me dedico a la propiedad intelectual. Para mí lo más fácil podría ser decir, oiga, no al artículo 8. Olvídense, acá van a salir afectados mis clientes generadores de propiedad intelectual, pero voy a estar legislando desde el miedo y se nos va a pasar el cuarto hora que tenemos ahora para no quedarnos atrás en un mundo tan relevante hacia dónde va el mundo. Y yendo un poco más macro, cuando ojalá desde la autorregulación se pueden generar diálogos con el legislador, con leyes que sean más habilitantes y que hayan unos límites más bien éticos a nivel de principios, y ojalá hayan más CONARES en esta materia que ayuden a la judicatura, al gobierno a contener esto. Yo creo que como país tenemos que promover y participar en que esto se regule a nivel del mundo. Pues si nos ponemos demasiado específicos en Chile, nos van a pasar por arriba los argentinos, o los de Singapur, o los panameños, o los que estén realmente comprometidos a dar este salto a la tecnología, al mundo tecnológico. Pero sería grave que por resguardar ciertos intereses legítimos, de repente no demos esta discusión o perdamos esta ventana de oportunidad. Si tenemos esta discusión o la alargamos en 3, 4, 5 años, estas ventanas de oportunidades se nos van a cerrar. Bueno, sí, nosotros de hecho como asociación estamos en este minuto con una agenda intensa con respecto al tema de relacionamiento a nivel regional, porque creemos que justamente nosotros hace un par de meses de hecho tuvimos una conversación sobre cómo estábamos nosotros como país frente al mundo y cómo estábamos frente a la región. Em, y creemos que no solamente tenemos una oportunidad como país, sino que también la tenemos como región, así como uno habla de la legislación europea, no de un país en particular, nosotros como región tenemos actualmente la misma posibilidad. Entonces estamos buscando esas conversaciones para poder elevar el tema y empezar a encontrar estos consensos a nivel regional. Entonces, Guille, para ir cerrando y no alargarte, porque ya llevamos como 40 minutos más o menos conversando, se me pasó volando. Las conclusiones podrían ser que primero el consenso es vital, no sé, corrígeme. Segundo, tenemos como Chile una oportunidad que no podemos dejar pasar. Tercero, cada empresa y cada persona tiene que informarse sí o sí al respecto, porque sin información no tenemos cómo opinar, ni cómo redirigir, ni cómo tomar decisiones. Em, y el cuarto punto es que creo que no lo conversamos mucho, pero
deducir de la conversación es que esto no es un tema que tiene que ver solamente con el área de legal de la compañía, sino que es un tema del cual debieran participar el área de TI, el área de marketing, el área comercial, el área de desarrollo e innovación, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, yo creo un buen resumen y levantar un poco quizás la voz de urgencia eh, sobre las ventajas competitivas temporales que Chile tiene en esta materia y que ojalá la aprovechemos, no solo con el artículo 8. Yo no sé si el artículo 8 en definitiva va a mover la aguja o no para alguien que se instale acá o no, pero yo creo que es bien relevante generar estas capacidades hoy día en Chile. Eso respecto al artículo 8. Pero respecto a lo otro que menciona, hay mucha infoxicación. Y a la infoxicación necesitamos educación. Tenemos que educarnos en esto, entenderlo a fondo y entender esto como un activo estratégico, que es transversal a todas las empresas. Y más ligado a lo que es el mundo de la MDD, yo creo importante ir generando ciertos consensos a la luz de no solo la ley de datos o el CERNAC o la propiedad intelectual, pero tratar de ir determinando cuáles van a ser los mínimos comunes a nivel de principios que debieran regular esto. Y empezar a testearlo y empezar a generar una especie de conductas que vayan modelando una industria. Y porque eso va a ser un repositorio de experiencias y de data que el día de mañana van a servir para legisladores, etc. Yo encuentro peligroso cuando copiamos mal leyes extranjeras o cuando legisladores, por tener algunos likes, empiezan a legislar del miedo. Y eso lo encuentro tremendamente complejo porque los resultados pueden ser tremendamente perjudiciales para la sociedad completa. Por eso es importante que estos temas, y no solo en la MDD, sino que en todos los gremios, se conversen. Bueno, nosotros ahora en agosto de hecho tenemos un evento somos 7 las asociaciones gremiales de la industria de marketing que nos estamos uniendo para conversar sobre esto y puede ser que te invitemos también a conversar ahí con nosotros, pero evidentemente con lo último que estás mencionando tenemos un trabajo importante para nuestro Consejo de Ética y Autorregulación. Ahí vamos a estar hablando con Elías y con la Carola que está presidiendo actualmente el Consejo. Cerramos entonces, les contamos que como vieron, había mucho que actualizar con respecto a la charla que habíamos visto de Guillermo, que en esa oportunidad tuvimos solamente 20 minutos, ya se dan cuenta que da para conversar mucho más, pero logramos complementar y actualizar la conversación de ese día. Yo por lo menos tengo 10.000 preguntas más, pero el tiempo es corto y las agendas siguen. Guille, 1.000.000 de gracias. Te lo agradezco muchísimo, todos, te lo agradecemos muchísimo. Y nos estamos viendo muy pronto entonces. Esa es la idea. Qué rico. Y a todos muchas gracias por la atención y ojalá desde sus casas, desde sus trabajos, de donde estén, se den el tiempo para entender esto que está pasando, por un cambio que puede ser fascinante, pero que también nos da miedo y tenemos que encontrar las respuestas entre todos. Sí, abruma y da susto, pero hay que darle. Para adelante que para atrás no resulta. Ya, pues Guille, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos.